tus tabús, tus miedos, tus limitaciones. Supera a tu ex o ese crush fallido. Supera todo lo que no te suma. Yo soy Eva Latapí y te invito semana a semana a hablar de eso que quieres saber, pero no te atreves a preguntar. Supéralo, por favor. Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Desde hace más de 10 años que he estado estudiando, trabajando, investigando y apasionada de lo que es el duelo amoroso. A veces me gusta decir que es un trabajo muy egoísta porque es en un lugar donde veo transformaciones increíbles después del desamor. Transformaciones maravillosas de personas que llegan a trabajar conmigo de una forma muy rota, de una forma muy perdida, y llegan a convertirse y a transformarse en versiones maravillosas. Y eso es un trabajo que admiro muchísimo y que disfruto inmensamente. Por eso te quiero invitar al retiro que voy a dar en agosto, Amar Adentro. Es agosto 11, 12 y 13 en la isla de Cozumel, en México. Es de cupo limitado, solo para mujeres, donde vamos a estar trabajando la relación más importante, que es con una misma, para poder sanar el desamor y sanar las relaciones a nuestro alrededor. Las relaciones importantes y las relaciones en general. Así que te invito que me acompañes con un grupo de mujeres maravillosas en agosto en la isla de Cozumel para el retiro Amar Adentro. La semana pasada estuvimos hablando de qué significa seguir extrañando a una expareja después de haber sentido que ya le superamos. Y como es un tema tan extenso, parte del mismo y algo que me preguntan muchísimo y que sale mucho, sobre todo en los talleres que doy online, es qué significa que soñé con mi ex. O inclusive me han dicho, he hecho todo lo que me has recomendado, no tengo contacto con mi ex, estoy desintoxicándome de cualquier forma para poder sanar, para poder cerrar ese capítulo, y se aparece mi ex en mis sueños. ¿Qué significa? O inclusive hasta nos puede generar incomodidad, por supuesto, pero mucha frustración y mucho enojo. ¿Cómo? O sea, yo estoy haciendo todo, me está costando un montón de trabajo no contactar a mi ex, y viene y se me aparece en los sueños. O por el contrario, ¿qué pasa cuando yo hace mucho que ya cerré esa relación? Estoy felizmente en una nueva relación o felizmente conmigo misma, conmigo mismo. ¿Por qué se me aparece mi ex en mis sueños? ¿Qué significa? Bueno, antes que nada, empecemos a hablar de los sueños. Hemos intentado interpretar y entender los sueños como humanidad desde que se tiene registro de la historia. ¿Qué significan los sueños? Y yo les confieso que desde que yo era muy chica siempre tuve esta fijación, obsesión con la interpretación de los sueños. Recuerdo que desde que era muy chica iba a restaurantes, y hay unos restaurantes aquí en México, cadenas donde en la caja tienen libros, y me acuerdo que desde que era muy chiquita, habré tenido como unos 8 años, le pedí a mi mamá que me regalara un libro de interpretación de sueños. Me gustaba saber qué significaba, si soñabas con una araña, y escuchaba temas como, bueno, si sueñas con un caballo, significa que tu vida va muy rápido. Por poner un ejemplo, que esto nunca lo leí, lo estoy inventando. Alguna vez escuché que si soñabas con que se te caían los dientes, significaba que alguien cercano a ti se iba a morir. Y obviamente sueños horribles, como si nuestros sueños pudieran predecir el futuro. Total, así ha sido el tema de los sueños. Siempre he querido encontrar una interpretación, y entre más lo he estudiado he llegado a la conclusión que les voy a compartir el día de hoy. Yo sé que habrá muchos y muchas terapeutas que difieran, o personas que difieran con la información que les comparto hoy, y eso es muy importante, porque sí quiero partir del que no hay una verdad absoluta acerca de la interpretación de los dos sueños. Cada quien puede tener una teoría diferente. Hay diferentes teorías, hay diferentes teorías que tal vez son más conocidas, más comunes, más populares, pero sinceramente no dejan de ser una teoría. Todavía no existe esa ciencia
exacta que nos pueda decir qué significa cada sueño y por qué soñamos lo que soñamos. Después de estar trabajando con este tema, me vino a la cabeza claro, es algo muy común. El soñar con una expareja es muy común, muy, muy, muy común, pero no lo hablamos porque hay mucha vergüenza alrededor de lo mismo, alrededor de a lo mejor seguir soñando con tu ex cuando tu ex ya te superó o se portó pésimo o inclusive está sanando y es incómodo, o también soñar con tu ex cuando tu ex ya es súper parte de tu pasado y ya no tiene nada que ver con tu presente. Puede ser que, como decía, estás en una relación donde estás muy feliz o estás muy feliz con tu soltería o ya pasaron varias exparejas y ese ex o esa ex es parte de la historia. Así que quiero partir con esto. Es normal soñar con un ex, con una ex. Tal vez no se habla tanto o más bien no lo escuchamos tanto porque causa mucho conflicto, mucha vergüenza y no es un tema muy común. Pero como terapeuta de duelo y como persona que por supuesto que ha pasado duelos, les puedo decir que es algo muy común. Es una pregunta que me hacen muchísimo y hay mucha gente que se asusta y se preocupa de qué significa que esté soñando con mi ex. Así que bueno, parte número 1, es normal. Es muy común soñar con un o una ex. Punto número 2, nadie ha podido interpretar correctamente qué significa un sueño. Si tú te metes a internet y qué significa que esté soñando con mi ex, que obviamente me metí a checarlo y había gente que decía, significa que está pensando en ti, significa que tienen una conexión increíble, significa que todavía no le supera, significa y muchísimos significados. Y yo no creo esto. O sea, no creo que haya una interpretación de qué significa que estés soñando tú con tu ex que le quede a todo el mundo. Y ahorita les voy a platicar por qué. Partamos del punto de que nadie te va a conocer tan bien como tu cabeza. E interesantemente es tu cabeza la que elabora los sueños. Es tu inconsciente la que manda estas imágenes a tu cabeza, que pueden ser muy satisfactorias o pueden ser muy desagradables. Y esto lo escuché cuando estaba estudiando psicología y me resuena por completo. Nadie conoce tu mente como, o sea, más bien nadie te conoce a ti como tu cabeza. Nadie. Entonces, en tu cabeza, en tus sueños, se va a ver reflejado, cuando tenemos sueños como muy profundos, me refiero a muy intensos, tus anhelos más grandes o tus miedos más significativos. Y esto a mí me resuena muchísimo porque desde que yo soy chica tengo un sueño recurrente que es una pesadilla que odio y se las voy a compartir, que es un cocodrilo, o sea que voy en una canoa con mi hermano gemelo, con mi cuate, y se empieza a hundir la canoa en un manglar, en una laguna, y veo como un cocodrilo está viniendo y va a atacar a mi hermano. Y a veces en el sueño se lo lleva, desde que soy niña lo sueño, a veces intento luchar contra el cocodrilo o a veces me quedo paralizada en el sueño. Es un sueño súper desagradable, pero quiero compartirlo como un ejemplo, porque para mí, Eva, los cocodrilos representan mi miedo más grande. Es casi, no puedo decir que una fobia, pero me genera demasiada ansiedad un cocodrilo. ¿Por qué? Yo crecí en Cancún. En Cancún hay muchísimos cocodrilos, muchísimos. Y yo crecí muchos años, no muchos años, pero crecí un tiempo junto a la laguna y entonces yo veía a los cocodrilos en las mañanas. O en la casa de al lado, los vecinos se les metió un cocodrilo a la alberca. Estaban en el jardín, escuchaba de ataques de cocodrilos. Yo crecí con los cocodrilos presentes y sobre todo los cocodrilos como estas máquinas que son muy destructivas. Y yo le tuve mucho, y le tengo mucho miedo a los cocodrilos. Es más, yo no me meto a la laguna de Cancún por los cocodrilos. Y sin embargo, eso es lo que representan para mí. Habrá una persona que estudie a los cocodrilos o que ame a los cocodrilos y el soñar con cocodrilos tiene un significado completamente diferente. Entonces,
si yo tuviera este libro que me regalaron cuando tenía 8 años de qué significa soñar con un cocodrilo, obviamente no va a ser lo mismo para mí, que le tengo pavor a los cocodrilos, a una persona que ama y sueña y es literalmente sueña, pero es súper apasionada o apasionado con los cocodrilos. Eso por un punto. Va a ser algo diferente y simbólico para cada quien. Y por el otro lado también, bueno, la muerte de mi hermano gemelo es una cosa que siempre me ha aterrado, siempre me ha dado mucho miedo. Desde que soy niña somos muy cercanos, somos muy buenos amigos mi hermano y yo. Y entonces siempre tuve miedo que le pasara algo. Inclusive cuando estudié tanatología, la tesis que hice fue la muerte de un hermano gemelo, porque siempre le tuve mucho miedo y le tengo mucho miedo a que eso pase. Lo he ido procesando, lo he ido trabajando, pero pues eso es un miedo que está ahí. Entonces, bueno, este ejemplo de qué significa soñar con que un cocodrilo se coma a mi hermano, que yo no puedo hacer nada, ese es mi sueño, ese es mi miedo más grande. Ese es uno de mis miedos más grandes. Y por el otro lado también, si tú sueñas que tienes anhelos, no sé, que te ganas la lotería, que vuelves a ver a esa persona. Tengo una de mis mejores amigas, su mamá falleció en la pandemia y ella soñó que subía unas escaleras como hacia el cielo y volvía a ver a su mamá y volvía a abrazarla y ella sabía que su mamá había muerto, pero en este sueño su mamá le decía que estaba bien y la abrazaba y bailaban y era una señora muy, muy alegre. Entonces, esto obviamente ese es su sueño más, ese es su anhelo más grande, el volver a ver a su mamá. Obviamente no es posible, pero es diferente para cada quien. Habrá quien termine muy mal o nunca tuvo una relación con su mamá, sueña con su mamá y le genera otra emoción. Eso es importante. No hay una cosa que signifique lo mismo para todas las personas. Así que desde mi punto de vista, yo no creo ni apoyo ni nada que el soñar con una expareja significa que es porque no le has superado, o significa que está pensando en ti, o significa que tienes que terminar la relación en la que estás para ir con tu ex. No. Y ahorita quiero profundizar un poquito más en esto. Entonces, bueno, eso hablando de los sueños en general, no existe una explicación exacta. Ahora, yo sí me acuerdo que tenía un sueño recurrente cuando estaba sanando el duelo y sí es muy desesperante, como me decía hace poco alguien en un taller, que me decía, es que qué horror que yo estoy haciendo todo para no pensar en esta persona, que estoy haciendo todas las técnicas que me recomiendas y todo para no estar pensando, para no tener contacto, para no caer en la tentación de escribirle y se me escurre entre los sueños. Es horrible la sensación. Y sí, sí es frustrante, es muy frustrante, pero a la vez es parte de. Creo también, y algo que he visto en mi trabajo, es que dependiendo en donde estamos del duelo, al principio es más común tal vez que se presente el sueño, en los sueños la expareja. Esto en mi experiencia, claro, no significa que esto es una regla. Esto es como creo que el punto más importante de todo este episodio. No hay reglas. A veces es más en el principio, a veces es más después, a veces nunca había soñado con mi ex y ahora que ya estoy en una relación se me aparecen mis sueños. Es diferente, no hay una regla. Sin embargo, los sueños que tienes, por decir, yo me acuerdo que un sueño recurrente que tenía, y no me acuerdo haber soñado con otros exes, pero con el último ex porque tal vez lo tenía muy, muy presente y aparte lo estaba intentando hacer de una forma muy consciente para poder compartir la información que iba viviendo. Y un sueño muy recurrente que llegué a tener es como que estábamos en el mismo lugar y él no me veía, o sea, él me ignoraba por completo. Vivíamos en Estados Unidos antes de terminar y me acuerdo como haber soñado como el típico parque de Estados Unidos en un día nublado. Me acuerdo estos detalles y como que yo le veía y como que decía, China, ahí está mi ex, no sé qué, y él ni me fumaba, ni se inmutaba, desaparecía por completo. O también llegué a soñar varias veces que yo entraba como al departamento y él ya estaba con alguien más, o sea, sexualmente yo veía todo y me paralizaba y al día siguiente, o más bien cuando despertaba desde ese sueño tan horrible, yo decía, ay cabeza, ¿por qué me estás haciendo esto? Porque aparte yo estaba en un punto muy débil y en ese entonces yo sí tenía esta información de decir, bueno, mi cabeza me está proyectando mis miedos más grandes. Mi miedo más grande era sentirme tan ignorada, así que no significa nada para mi ex, tan es así que ni se inmutaba en mi presencia.
Y también, pues, el imaginarlo con alguien más fue algo que a mí me costó muchísimo, muchísimo trabajo. Eso es cuando estamos en la parte del duelo. A ver, esto es un punto importante. Si tu ex se portó pésimo, terminaron muy mal y tú sueñas que estás agarrada de la mano o agarrado con tu ex y todo está bien y están muy enamoradas o muy enamorados, ¿eso significa que es tu anhelo más grande? No, tampoco. Tampoco, no significa que eso es lo que deseas, porque también puede pasar y puede pasar. Y ahorita les voy a dar más o menos una interpretación junguiana que es una teoría. No significa que es la verdad absoluta, pero se las voy a compartir y tú decides si te resuena esta información o no. Eso es importante. ¿Qué tanto te resuena esta información? ¿Qué tanto va contigo? ¿Y qué tanto prefieres ir a comprar el libro que yo compré en Vips y a intentar descifrar qué significa el soñar con tu expareja? Adelante. Lo que sí quiero es compartir esta información, porque cuando llega la gente conmigo y me dice, soñé con mi ex, me lo estoy pasando pésimo, no sé qué significa, no sé si a lo mejor tomé la decisión correcta, o no sé si está pensando en mí, o puede generar muchísima incomodidad. Y desde mi experiencia eso es lo que te comparto. Estamos obsesionados y obsesionadas en nuestra cultura con el romanticismo. ¿Qué significa que esté soñando con mi ex? ¿Acaso querré yo regresar con mi ex y no me he enterado? ¿Acaso no estoy con la persona correcta si estoy con alguien más? ¿Acaso estará pensando en mí? ¿Es mi alma gemela? ¿Somos el uno para el otro, la una para la otra? No. Esas son ideas súper románticas. Y realmente es que no es una señal del universo diciéndote como que deberías de regresar con tu ex. Si lo quieres explorar más en terapia, adelante. Pero ¿qué significa? Probablemente no significa nada. Probablemente simplemente pasa. A veces siento que los sueños también es como una desintoxicación de la cabeza, del inconsciente, como que ahí te van todas las cosas que no pensaste durante el día o que no viviste durante el día o lo que sea, simplemente como que se va depurando, que también lo he leído, es una teoría que se va depurando tu cabeza en los sueños y por eso como que de repente cambias de lugares y todo. Y también es probable que si en verdad quieres como encontrar un significado, ¿por qué estoy pensando en mi ex? ¿Por qué estoy soñando tanto con mi ex? ¿Por qué estoy teniendo este pensamiento, este sueño recurrente? ¿Por qué sueño, que esto es otra cosa que he escuchado, por qué sueño con mi ex teniendo sexo y un gran sexo, o no, pero por lo general he escuchado que un sexo maravilloso y me despierto y está mi pareja al lado, me siento pésimo, me siento terrible, ¿qué significa? Y tal vez comúnmente podríamos escuchar como, bueno, es que estás con la persona equivocada, tal vez deberías de regresar con tu ex, porque estas son cosas que he escuchado. Y no, no significa eso. Probablemente no significa nada. O puede ser también tu ex en los sueños es un símbolo, es un símbolo. Y no significa que para ti represente como el estar súper enamorada, por ejemplo. Estaba escuchando a una chava que ella ha tenido temas muy fuertes con trastornos de la conducta alimentaria. Y hubo una época en su vida en la que se sentía muy bien con su cuerpo, se sentía muy bien y tenía una pareja en ese entonces. Ahorita está casada, tiene una relación en la que se siente muy contenta y demás, y sueña con ese ex con quien se sentía súper bien. Ok. No significa que está con la persona equivocada, no significa, sino que es un símbolo. Interpretándolo, significa esa época en la que se sentía muy conectada con su cuerpo y muy apreciaba mucho su cuerpo, pero también estaba como que lidiando con otras cosas. Entonces, para cada quien significa algo diferente. Y según la teoría junguiana, tu mente toma la mejor representación de algo que está intentando simbolizar. Por ejemplo, si mi ex simbolizaba a alguien que no me veía, que no me escuchaba, que no me reconocía, entonces si estoy teniendo esa sensación o mi mente está escogiendo, mi inconsciente está escogiendo esa representación con el símbolo de mi ex, entonces sueño con mi ex. Pero ese sueño que les cuento, que fue muy recurrente, no significa, más bien, no lo tengo desde hace años, desde que estaba al principio de ese duelo. O sea, soñar con mi ex, probablemente sí he vuelto a soñar con él, pero sí me acuerdo en ese entonces
en un inicio, que era muy recurrente, que se me escapaba entre los sueños mi ex, que intentaba no pensar en él y se aparecía, pero ya no lo he tenido. Y en ese entonces él representaba esto, él representaba el que yo no me sentía vista, me sentía abandonada, la verdad me sentí muy abandonada emocionalmente en esa relación, ya hacia el final. Entonces es diferente, ya no representa eso. Probablemente sí he tenido sueños con mi ex, pero como ya es otro capítulo en mi vida que ya pude cerrar, entonces ya no significa lo mismo. Tal vez significa otra cosa. O es más, si yo llego a tener el sueño de que llego al departamento y él está con alguien más sexualmente, te apuesto y lo firmo que no voy a tener la misma sensación como en un inicio cuando estaba teniendo estos sueños. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que es importante reconocer que no te rompas la cabeza intentando buscar un significado romántico que significa porque o no te metas el pie y te autosabotes porque pasa esto. Y es mucho más común de lo que pensamos soñar con una expareja, mucho más. Y si tú quieres ir a una interpretación súper profunda, pues te recomiendo de la terapia junguiana, porque cuando yo estaba estudiando la maestría, bueno, no, ya había estudiado la maestría más bien cuando estaba trabajando en Los Ángeles, en el centro donde yo estaba, había una chica que estaba estudiando una maestría en terapia junguiana y me acuerdo que en las mañanas llegaba y me decía, Eva, ¿qué soñaste? Y yo, bueno, pues soñé esto y esto. Y como lo estaba ahí estudiando, quería interpretar mis sueños y me los interpretaba y a veces me resonaba y sinceramente a veces no me resonaba. Por eso quiero ser muy transparente que esta es mi experiencia. Definitivamente la terapia junguiana, la teoría junguiana es algo que me resuena en muchísimas cosas. A mí, en lo personal, como terapeuta y con mi experiencia de terapia de duelo y duelos amorosos, no me resuena todo lo que dice la teoría junguiana, que pues, si eres hombre y sueñas con tu ex representa esto, y si eres mujer sueñas esto. Es que no, porque cada quien va a tener un significado diferente para el sexo, para tu ex, para los lugares, para las cosas. Como les decía, el sueño del cocodrilo a mí me hace muchísimo sentido, que representa lo que más miedo le tengo o lo que más me dolería. Y eso lo he soñado muchísimo y eso a mí me hace sentido, que a veces sueño con esto, lo llevo soñando desde que soy una niña y no significa que mi hermano se va a morir por el ataque de un cocodrilo o que... Y aunque así fuera, no es que mi sueño me estaba avisando, porque a veces creemos que los sueños son mensajes, mensajes de Dios, de la vida, del universo, del futuro, que podemos predecir el futuro. No hay nada que podemos hacer para predecir el futuro, ni siquiera en los sueños. Y habrá quien me diga, no, pues yo soñé que pasaba esto y pasó. Tal vez sí, sí puede pasar, pero no significa que el sueño era una premonición, no significa que el sueño era un aviso que iba a pasar esto. No, no necesariamente, sino que sí se dio, pero ¿cuántas cosas no has soñado que no pasan? Si alguna vez has soñado, que esto era lo que les digo de los dientes, si alguna vez has soñado que se te caen todos los dientes o que se te cae un diente, quiero preguntarte realmente, ¿se te cayó un diente? No. O como cuando yo era chica que escuchaba esto de, significa que alguien se te va a morir. Yo he soñado lo de los dientes y no, no se ha muerto nadie. Y no por el sueño. A lo que voy es que creo que el sueño puede ser algo muy poderoso y puede ser, también nos puede dar mucha información de dónde estamos, qué significa, como qué representa para mí este lugar, qué representa. Yo ahorita en retrospectiva el sueño que les digo de sentirme completamente ignorada lo puedo entender. Tal vez en ese momento era muy doloroso, pero ahora en retrospectiva se puede entender. Bueno, la verdad es que yo me sentí muy abandonada emocionalmente en esa relación. O sea, yo sentí que no me sentía vista. Y qué interesante. Soñaba que me encontraba a este ex en un lugar muy cercano a su casa y soñaba que ni me volteaba a ver. Y es que esa fue una sensación que yo tuve en la relación. Y ese es un símbolo de mi cabeza. Cada quien va a tener una sensación diferente. Y por eso les decía, si lo quieres interpretar, te recomiendo hacerlo con terapia junguiana, si a ti te resuena eso. Yo te digo lo que a mí me resuena y como yo lo trabajo. Cuando conmigo llega un paciente, una paciente
alguien en algún retiro, en algún taller que me dice, Eva, soñé con mi ex, ok, bueno, ¿qué significa? No significa corta a tu pareja y vete a buscar a tu ex, no significa que tu ex está pensando en ti, no significa nada, es parte del proceso dependiendo de dónde estés. Y también, bueno, ¿qué simboliza para ti esa expareja? Y poderlo ver por ahí. O simplemente, pues ya, dejarlo pasar. Si tienes un sueño muy recurrente, algo que, o sea, si todo el tiempo, como yo les digo que estaba teniendo este sueño durante mi duelo, si todo el tiempo estás teniendo ese sueño, algo que se recomienda es que lo anotes. Y anótalo todas las noches. De hecho, estaba leyendo al respecto que también eso te ayuda a no soñar tan recurrentemente con esto. A la vez, no creo que tengamos ese control sobre los sueños. Es algo que se recomienda y creo que es muy, muy poderoso el escribir nuestros sueños, definitivamente. Pero ¿qué pasa si escribes todos los días y sigues soñando con lo mismo? Si de plano ya no lo aguantas, te recomiendo siempre terapia, poderlo procesar, qué tienes ahí atorado, qué está pasando. Y si no, si puedes vivir con esto, digo, siempre voy a recomendar terapia, obviamente, y creo que se los recomiendo todos los episodios, pero es también saber qué va a pasar. Va a pasar, tal vez en un inicio sueñas más con tu ex que más adelante. Está bien, es normal, déjalo que venga y déjalo que se vaya. Como les decía, pues en un inicio yo tenía este sueño y me hubiera encantado escuchar este episodio y me hubiera encantado saber que es parte de, que tal vez en el momento no lo entiendes y tal vez pasan los años y puedes entender de dónde venía y no hay prisa por entenderlo tampoco, o tal vez quieres interpretarlo, pero nos obsesionamos con esta idea romántica de lo que significa el, el sueño y tal vez hasta tenemos este anhelo de, ay, ojalá mi ex esté soñando conmigo y por eso yo soñé con él o con ella. No necesariamente. Es saber qué viene y te prometo que también pasa. Te prometo que eventualmente dejas de soñar con tu ex. Y de todos modos, aunque de repente se aparezca ese ex, esa ex, es un sueño, va a pasar. No significa nada. No significa que tienes que regresar, o tienes que buscarle o tienes nada. Puedes seguir tu vida sabiendo que si te movió, si te sacó muchísimo de onda, si te movió por completo el piso, poco a poco te recuperas, poco a poco pasa. Escríbelo, apapáchate, consiéntete y deja que pase. Reconoce que es parte de un proceso, estás sanando, es parte de, si ya sanaste y regresa al sueño, ¿qué significa? Si eso lo quieres profundizar y si no, simplemente es un sueño y déjalo pasar. No significa que no amas a tu pareja, no significa que tienes que volver con tu ex, no significa nada de eso. Date chance. Esto es lo que a mí me resuena, esto es como yo lo trabajo, esta es la explicación que yo le doy. Puede ser que a ti te resuene, puede ser que quieras otra teoría, son teorías. Como les decía al inicio de este episodio, son teorías. No hay nada comprobado por la ciencia lo que significa y lo que representa cada sueño. Hay teorías más populares, más comunes, más famosas y hay otras que no tanto. Como terapeuta de duelo de pareja, te puedo decir que esto es lo que a mí me resuena y como yo lo he trabajado. Y como también lo he trabajado en lo personal y como terapeuta. Así que ojalá esta información te sirva. Recuerda que si te gusta este podcast, la mejor manera de apoyarlo es compartiéndolo, dejándome un review en Apple Podcast o poniéndole 5 estrellitas en Spotify. Si te gusta también puedes suscribirte a mi canal de YouTube donde vienen algunas sorpresas en unas semanas. Y recuerda que si me quieres buscar me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí, donde prácticamente todos los días estoy compartiendo información, videos para poder mejorar la relación con uno mismo, con una misma y también atravesar y navegar lo que es los duelos amorosos. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Gracias por todo el cariño, todos los comentarios y toda la buena vibra que le echan a este episodio, a este podcast más bien, a este proyecto. Gracias a ustedes ha crecido como ha crecido y sigue creciendo cada vez más. Muchísimas gracias por quedarte, por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Recuerda que
También puedes encontrarme en TikTok como Eva-Latapí, Instagram como Eva-Latapí. El podcast tiene su propio Instagram, que es Supéralo, por favor, todo pegado. Y si todo sale bien, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Supéralo, por favor.